Continuando con nuestro espacio caja de herramientas, llevando los indicadores al siguiente nivel, le damos paso a Elías Bettencourt. Elías Bettencourt es graduado MBA, tiene un posgrado en Management Estratégico y es licenciado en Comercio Internacional. Elías posee más de 15 años de experiencia desarrollando proyectos a nivel regional en los ámbitos de inteligencia artificial, software y consultoría para organizaciones del sistema financiero y de la industria retail en más de 12 países. Es además conferencista para temas relacionados con inteligencia artificial y digitalización. Es formador para instituciones financieras de ALIDE, Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo, y profesor del posgrado en Management Estratégico de la Universidad de Belgrano, en Argentina. Luego de 3 años dirigiendo la región Mercosur y otros 3 a cargo de México, Centroamérica y el Caribe, hoy se desempeña como director para Latinoamérica en el grupo AIS, con sede en Barcelona. Y antes de arrancar, también gracias al equipo de Ciclo de Riesgo por invitarnos a participar de este evento tan importante y en este momento tan especial, ¿no?, para la gestión de cobranzas. Para iniciar, unas breves palabras de ICE Group, para los que no nos conocen. Somos una empresa española especializada en la gestión del riesgo, ¿vale? Desarrollamos herramientas de digitalización y modelos de inteligencia artificial para el sistema financiero y nacimos en el año 1987 llamándonos Aplicaciones de Inteligencia Artificial. Bueno, recién Carlos decía, hace 50 años que existe, ¿no?, la inteligencia artificial. Bueno, nosotros la hacemos hace 36 para optimizar la toma de decisiones en el sistema financiero. Tenemos oficinas en Argentina, Colombia, México, Portugal, la casa matriz en Barcelona, y atendemos unos 25 países al día de hoy de América, Europa y África. Hoy vamos a estar hablando un poco desde otro punto de vista complementario a lo que escuchábamos recién de los chatbots, de cómo los algoritmos pueden ayudarnos a optimizar la gestión de cobranzas, a ser más eficientes, a ser más rentables. Y al principio trajimos un ejemplo de una estrategia muy simplificada de cobranzas tradicional para personas físicas, ¿no? Si la mora está entre 1 y 30 días, pero tiene un préstamo personal vigente, se asigna al asesor de préstamo personal, pero si no, se hace una llamada. ¿No funciona bien el control? Ahí va. Una llamada manual. Si pasan 2 días de la llamada manual, podemos hacer una gestión automática, un envío de mensaje, WhatsApp, etc. Pasan 2 días de la gestión automática, volvemos a la llamada manual y entramos en un loop, ¿no?, hasta 15 días de mora, donde podemos gestionar una visita a terreno o enviar una carta. ¿Qué pasa en entornos regulados? Porque lo que está sucediendo en Colombia pasa en muchos países, no somos el único que tenemos restricciones de contactabilidad. Algunas de estas acciones ya no las podemos hacer, ¿no? Ya no podemos visitar el terreno al cliente, o sí, pero bajo casos de microcrédito y con autorización. Y otras acciones vamos a tener que espaciarlas más en el tiempo, ¿no? Entonces empezamos a tener algunas restricciones que hacen necesaria modificar esas estrategias de cobranza. Ahora, si me preguntan a mí, ¿esto genera preocupación? Sí, pero no solo tenemos una amenaza regulatoria, ¿no? Hay una amenaza del mercado. Imagino que ya la mayoría de acá leyó el informe de sostenibilidad, ¿no?, de estabilidad financiera del Banco de la República, donde nos cuenta un poco cómo vienen siendo las tendencias en términos de varios indicadores del sistema financiero, pero particularmente los de calidad de cartera. Y este último reporte, si medimos el índice de calidad de mora, año a año, en febrero, que es el último dato que tenemos, se deterioró para el segmento de consumo un 44%. Y si nos fijamos además las cosechas, las camadas, ese número genera una alerta un poco mayor, ¿no? La cosecha a 6 meses, un 55, a 3 meses 57 y a 2 meses un 59. La tendencia de la calidad se va deteriorando y cada vez más rápido, cada vez se nos empiezan a caer o empiezan a impagar los clientes más pronto, ¿vale? Y sumado a este contexto de aumento de riesgo, tenemos una pérdida de rentabilidad, ¿no? Si medimos el ROA, el retorno sobre activos, también cayó interanual un 20%.
Entonces, tenemos un cóctel interesante, ¿no? Restricciones desde el punto de vista regulatorio, aumento de la mora, caída de la rentabilidad. Por ahí más de una institución siente que es ese barquito, ¿no? Ahí en el medio de la tormenta, ¿no? De la tormenta perfecta. Y cuando estamos en un temporal en el océano, ¿a quién le pedimos que se vista de salvamento marítimo? Que sea protagonista para ayudarnos a salir de ese proceso. Que se ponga la 10, diríamos en Argentina, ¿no? Las áreas de cobranza. ¿Les suena? Seguramente muchos de los que están acá hoy tienen mucho trabajo, mucha presión, tienen mucha responsabilidad y están ganando todavía más protagonismo de lo habitual en ese contexto para tratar de ayudarnos a salir de la tormenta. Y nosotros creemos que la inteligencia artificial puede ser un aliado de las áreas de cobranza, puede ser una llave para ayudarnos a que ese rescate sea lo más exitoso posible. Entonces acá trajimos, vamos a un sobrevuelo muy general, muy rápido, algunos de los tipos de modelos que podemos trabajar de inteligencia artificial para ayudarnos en ese proceso, ¿vale? Entonces tenemos una primera parte, pero se lo cuento, para la cobranza preventiva, ¿no? Y lo que vamos a buscar ahí es evitar los atrasos, ¿no? Prevenir atrasos y hacerlo con eficiencia. Entonces podemos tener un score, por ejemplo, de que me diga qué clientes que están en una situación normal pueden deteriorarse en el corto plazo. Hay un segundo bloque de modelos que es cuando el cliente ya entró en mora, ¿no? Entonces ahí lo que vamos a intentar es maximizar la probabilidad de recuperarlo y hacerlo con rentabilidad. Entonces podemos tener scorings de cobranza temprana, podemos tener modelos para optimizar las asignaciones a agencias externas, podemos tener modelos para optimizar las acciones, que viene un poco de la mano de lo que preguntaba Beatriz recién. Y un tercer bloque, ya cuando tenemos la mora muy avanzada, que lo que vamos a buscar es minimizar las pérdidas. Entonces ahí podemos tener scoring de refinanciación, de embargos, de quitas para renegociar la deuda, etc. Hoy nos vamos a focalizar en dos principales bloques, que es scoring de cobranza preventiva y temprana y modelos de optimización de acciones. Entonces, un poco de las fuentes, no voy a entrar en profundidad porque incluso hay una conferencia hoy donde van a discutir los datos, ¿no? Y van a comentar un poco del valor de esta información. Pero si bien en la parte izquierda es lo más tradicional, ¿no? El perfil del cliente, el uso de los productos, el histórico de pagos, etc. Y en la parte derecha es donde solemos encontrar mayor gap. Entonces, por ejemplo, para los modelos de optimización de acciones, es súper importante que tengamos un registro de todas las acciones que le fuimos haciendo a los clientes y de todas las reacciones que tuvimos a esa ejecución, ¿no? Muchas veces esta información cuesta generarla y nuestras recomendaciones empiecen a almacenarla, empiecen a estructurarla porque va a ser una diferencia importante cuando vayan a implementar modelos avanzados. Y después todo el tema de Open Data, ¿no? Ahí no solo la información de buró, que ya es tradicional, sino que podemos tener otras fuentes de datos de organismos públicos, de empresas de servicios, o incluso Open Banking, Open Finance, donde podemos obtener información transaccional súper valiosa de estos clientes. Esta semana me junté acá en Colombia con una institución especializada en microfinanzas y uno de los casos de uso que estaban viendo para implementar Open Banking en el corto plazo es justamente cobranzas. Entonces, esta puede ser una fuente también que nos ayude a enriquecer los modelos. ¿Cuáles son los outputs que generan estos scorings? Si es cobranza preventiva, el output del modelo me va a decir de los clientes que hoy están en una situación normal, cuáles tienen riesgo de deteriorarse en un determinado horizonte de tiempo, que pueden ser 30 días, 60 días, 90 días, ¿vale? Y me los va a ordenar, ¿no? El scoring me ordena. Entonces puedo ver cuáles tienen un riesgo bajo, quizás no necesita hacer ninguna acción, y cuáles tienen un riesgo alto, muy alto, y los voy a tener que gestionar de una manera proactiva. Y un score de cobranza temprana también me va a ordenar a los clientes, pero me los va a ordenar en función a cuál es la probabilidad que tengo de recuperarlos, ¿no? Son clientes que ya entraron en mora. Entonces, por ejemplo, como output me puede decir cuáles son de riesgo bajo. Entonces, no voy a hacer una acción cara a un cliente que probablemente se va a autocurar, ¿no?
y cuáles son de riesgo alto, y no voy a mandarle un SMS amigable, sino que necesito hacer una acción más intensa. Entonces, lo que me va a decir este score, al ordenarme a los clientes, es cuál es la intensidad que va a requerir la gestión de cobranzas, ¿vale? Ahora, estos modelos, hasta acá es un poco la descripción genérica, ¿no? Pero lo que estamos trabajando en los últimos años, diría 5 o 6 años, muy fuerte, es en metodologías Machine Learning. Y cómo los modelos Machine Learning pueden ayudarnos a aumentar los poderes de clasificación. Y esto en cobranzas tiene una ventaja por ahí superior todavía a otras áreas. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de algoritmos? Primero, la eficiencia, ¿no? Llevamos más de 50 modelos Machine Learning implementados en el ámbito de gestión del riesgo y notamos por lo menos una mejora del 25% en términos de poderes de clasificación. Segundo, la productividad, ¿no? En modelos tradicionales, en regresiones logísticas, estamos acostumbrados a tener que desarrollar un modelo para cada segmento. La metodología Machine Learning me permite tener un único algoritmo para todos los segmentos. Es así, voy a validar su performance en cada uno, ¿no? En cada bloque de clientes con un comportamiento de riesgo homogéneo, pero tener simplificada la cantidad de modelos me va a ayudar a ser mucho más eficiente en todo el proceso de seguimiento de nuestro push. Un tercer ítem muy importante es el time to market, ¿vale? Podemos pasar de 7 a 6 meses en los tiempos de construcción e implementación de un algoritmo a unos 2 meses. Y de varias semanas de trabajo en un proceso de reestimación a pocas horas. Son modelos que, teniendo la tecnología adecuada, podemos hacer backtesting automático y podemos hacer reentrenamientos automáticos, calibraciones automáticas. A medida que vamos generando nueva información, el modelo puede autoaprender de esos datos e ir mejorando. Nuestra recomendación es que eso sea de manera supervisada, ¿no? Que los expertos en cobranzas, en este caso, sigan siendo quienes entienden cómo va aprendiendo el modelo y quienes deciden cuál es el mejor algoritmo para ponerlo en producción. Y el cuarto punto tiene que ver con la gestión de datos. Cuando en un modelo tradicional nos manejamos con 10 o 15 variables, en un modelo Machine Learning podemos gestionar decenas o cientos de variables. Entonces, todas estas fuentes que decíamos de Open Data, de fuentes internas, de fuentes externas, nos permite incluirlas en el modelo y que nos ayuden a ser más precisos. Pero no solo es más información, sino que es un algoritmo que nos permite detectar relaciones implícitas entre las variables. En un modelo tradicional eso lo tiene que hacer el analista. Acá el Machine Learning lo puede hacer automáticamente, ¿vale? Eso es un dato de un estudio del Banco de España que encontró que cambiando la tecnología analítica pueden ahorrar entre un 12 y un 17% del costo de capital, que si les interesa se lo podemos compartir. Ahora, ¿qué quiere decir que un modelo mejora su eficiencia, ¿no? Aumenta su Gini? Quizás hay personas que no están tan relacionadas con esto y lo queremos explicar de una manera muy breve, ¿no? Entonces, un modelo aleatorio, si tiene una moneda al aire, en el eje de abajo tiene la cartera total, por ejemplo, y en el eje vertical tiene la mora acumulada. Si tengo un modelo aleatorio y corto la cartera total a la mitad, en esa mitad voy a tener el 50% de la mora acumulada, ¿no? Estoy decidiendo tirando la moneda. En un modelo perfecto, si corto el mismo porcentaje de la cartera a la mitad, voy a tener el 0% de la mora. Acuérdense que el modelo lo que hace es ordenar a los clientes, de buenos a malos, ¿vale? Si me lo ordena perfectamente, voy a tener todos clientes buenos hasta el último tramo de la cartera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar en un modelo predictivo? Acercarnos lo máximo posible al modelo perfecto. Entonces, el Gini, que va de 0 a 100 puntos, 0 va a ser un modelo aleatorio, 100 puntos va a ser un modelo perfecto. Mientras más aumento el Gini, mejor voy a clasificar a los clientes. ¿Y eso qué impacto tiene en las cobranzas, ¿no? Ordeno mejor a los clientes. En la cobranza preventiva, supónganse, la primera columna es el coeficiente de Gini, ¿no? Cuán bueno es el modelo ordenado. Supónganse que no voy a gestionar a todos los clientes, a toda la cartera, porque es muy grande. Me voy a focalizar en el 15%, en un bloque de clientes. Con un Gini del 50%,
en ese 15%, en ese porcentaje chiquitito de la cartera, voy a tener el 43% de los malos. ¿Vale? Entonces me ayuda mucho a focalizar dónde tengo que gestionar. ¿Qué pasa si paso un Gini del 50 a un 70% con esta misma matriz, ¿no? Que es un caso real? Si mantengo los mismos recursos, o sea, gestiono la misma cantidad total de clientes, puedo llegar a un 44% más de clientes malos. Y si mantengo la misma cantidad de malos gestionados, puedo ahorrar un 22% los costos. Entonces, aumento el Gini, impacto directo, o en llegar a más clientes malos, o en ser más eficiente en mi gestión de cobranzas. Acá trajimos algunos casos reales, como para que tengan una idea de qué niveles se pueden lograr de mejora de predicción, cambiando la tecnología de modelización. El primero es uno de los bancos más grandes de México, es Top 3. Para ellos desarrollamos un modelo de cobranzas preventivas, ¿no? De estos que miden los clientes en situación normal, cuáles se me pueden deteriorar. Ellos tenían un modelo de regresión logística para cada segmento, y ven tarjeta de crédito, consumo, auto y multiproducto, y desarrollamos un único modelo de Machine Learning y lo pusimos a competir. Hicimos un Champion Challenger. Entonces, el aumento promedio de Gini de los segmentos es 26, algunos estamos en 46, otros en 7. Un segundo caso es acá en Colombia, también es un banco top 5 del marcador. Y acá se llama Early Warning Systems, ¿no? Alertas preventivas, en este caso es para banca empresas. Lo mismo, pusimos a competir el modelo Machine Learning con su modelo de regresión logística, en este caso en promedio aumentamos casi un 90%. ¿Vale? Acuérdense, aumento de Gini, impacto directo en efectividad. Y por último, una empresa de cobranzas muy grande de España, ahí además de modelos de alerta preventiva, implementamos un software que te permite parametrizar estos modelos, gobernarlos, hacer toda la contactabilidad, etc. Y ahí aumentaron interanualmente la tasa de recuperación un 25%, redujeron un 36% la recurrencia de impagos en cobranza preventiva y un 17% de los costos de gestión. No nos vamos a meter mucho en detalle, pero para que tengan una idea, en la realidad, en la práctica, instituciones relevantes de distintos mercados que se puede lograr, y en síntesis se puede aumentar la tasa de recupero y reducir los costos. Ahora, esta parte es scorings, ¿no? Es ordenar a los clientes, es entender qué niveles de intensidad necesitan. Viene un segundo nivel de detalle al que podemos llegar, que es qué acción tengo que implementar. Vale, yo ya sé que este cliente tiene alto o bajo riesgo. ¿Cómo lo gestiono? Que viene de la mano de la pregunta que hacía Beatriz recién, ¿no? ¿Cómo entiendo si lo mando al chatbot, o si le hago una llamada, o si le hago una carga? Y ahí viene un proceso de optimización de acciones que estamos trabajando con otro tipo de modelización que se llama Reinforcement Learning, aprendizaje por refuerzo. Acá, para que se hagan una idea de cómo funciona este tipo de algoritmos, les quería preguntar si alguna vez entrenó a una mascota. ¿Tiene un perro o un gato al que tuvieron que entrenar? ¿Sí? ¿Y cómo lo entrenaron? ¿Cómo era el método? Repitiendo, ¿no? Repetición. Vale. Yo tengo una perra que se llama Milonga. Milonga es un estilo de música en Argentina, parecido al tango, ¿vale? Y la tuve que entrenar porque me mudé de Ciudad de México a Barcelona y la quería llevar en la cabina del avión, ¿vale? Entonces contratamos a un entrenador. Y el entrenador tenía un método muy simple, que era, ante una determinada situación del entorno, darle una señal a Milonga, que ella la interpretaba y elegía cómo actuar, elegía una acción. Y si esa acción que Milonga elegía era la que queríamos, le dábamos un premio. Si esa acción no era la que queríamos, le dábamos un castigo que era una palabra, no castigo, era un niet, un no. Entonces, con las repeticiones, Milonga empezó a detectar señales del entorno y a tomar las acciones, las mejores que ella consideraba, para maximizar su beneficio, que era recibir la máxima cantidad de premios posibles. Entonces eso nos permitió viajar en el avión. Así funciona un algoritmo de aprendizaje por refuerzo. Yo no le tengo que decir, como un scoring de Machine Learning, búscame qué cliente se me puede trazar en los próximos 30 días, sino que le tengo que decir, busca la mejor opción disponible de todas las que tenés para maximizar tu beneficio.
Cuando aciertes te voy a dar un premio, cuando no aciertes te voy a dar un castigo. Y el algoritmo empieza a maximizar ese valor. Así están empezando a funcionar todos los algoritmos de recomendación, ¿no? Recomendación de Amazon, de Netflix, los grandes recomendadores donde hay una serie de alternativas posibles para un cliente en particular, no para toda la población, no para un segmento, para un cliente, están yendo hacia este tipo de modelos. Entonces, en Cobranzas, ¿cómo funciona esto? Tenemos un ambiente, ¿vale? Los principales elementos, que es donde están los clientes. Ahí tenemos cada uno de los clientes de nuestra cartera, tenemos el ecosistema, tenemos los productos, tenemos sus características. Tenemos un agente que va a ser el algoritmo que interpreta ese ambiente y va a decidir qué acciones implementar. Esa interpretación lo va a hacer mediante un estado, ¿no? Va a recibir señales del entorno y va a identificar un estado, una situación inicial. Y frente a ese estado va a tomar una acción. De todas las acciones disponibles, que pueden ser canales, ¿no? Pueden ser mensajes, pueden ser acciones específicas, ¿cuál es la indicada para maximizar el valor? Esto lo hace a través de una matriz que se llama Q-Value, ¿no? Dentro de aprendizaje por refuerzo utilizamos Q-Learning, que es una metodología en particular. Una vez que ejecute esa acción, vamos a tener el premio en la recompensa, dependiendo de los resultados, y esto va a ayudar a aprender y a seguir optimizando el proceso. Trajimos un ejemplo real de un banco top también de México, que estamos implementando esto. Y para que se den una idea, en Cobranzas, ellos tienen 256 estados posibles de salida. ¿Vale? Cada uno de los clientes de su cartera, son millones, decenas de millones de clientes, los van a clasificar en uno de estos 256 estados, que depende de estas variables, ¿no? Acción anterior, cuánto falta para fin de mes, cuánto falta para el vencimiento, qué ciclos de demora tuvo el cliente anterior, etc. Los estados de llegada, hay estados de salida y estados de llegada, son dos: cobranza preventiva, entonces el día posterior al vencimiento, impagó o pagó. Y las acciones, bueno, en este caso trajimos 4 ejemplos, ¿no? Sin acción, push, llamada, visita. Con todo esto se construye una matriz de probabilidades. No vamos a entrar en detalle, pero para tener una idea, tiene unas 266.000 filas posibles y una matriz de recompensa, que es: yo te castigo por el costo de cada acción. Las acciones más caras tienen un castigo mayor, las acciones más económicas un castigo menor. Te premio si el cliente me paga y te castigo si entra en mora, un castigo más alto. Entonces el algoritmo lo que va a buscar hacer es optimizar ese valor, ¿no? Optimizar ese retorno. Entonces acá, para que tengan un ejemplo, lo que hace es clasificar a cada cliente de toda la cartera en uno de esos 258 estados. Supongamos que lo clasifica en el estado 19 a un cliente, porque faltan 14 días para fin de mes, 10 para la fecha de corte, no le hicimos todavía ninguna acción, tiene un score de 720 puntos, que es bueno, y no tuvo morosidad en los últimos 3 meses. Entonces va a ir a buscar en esa fila el estado 19 y va a decir, para ese estado, ¿cuál es el retorno de todas las acciones posibles? Y va a elegir la mejor, ¿no? En este caso, sin acción. Un segundo cliente tiene estado 231, ¿no? Los días para fin de mes y fecha de vencimiento son los mismos, pero ya se le hizo un push, tiene un score menor y de los últimos 3 meses entró una vez en mora. Lo mismo lo clasifica y dice, para este cliente la mejor acción posible es una llamada. Y así con cada uno de los clientes de la cartera. Entonces, ese es el algoritmo. No solo va a decidir la mejor siguiente acción, sino la trayectoria. ¿Vale? Es más complejo, no dice, le va a hacer una llamada. Dice, para este cliente, quizás se le toca hacer una llamada el día 1, los próximos 3 días no hacer nada, al corto hacer otra llamada, y con eso voy a lograr que pague, ¿no? Entonces hay un equilibrio entre el beneficio corto y largo plazo, y lo que ve es la trayectoria de acciones posibles. ¿Vale? Hay un ejemplo de al segundo no le hago nada, no, hasta el día 5 y después no paga. Entonces es un resumen del enfoque de qué metodologías podemos utilizar. Para los modelos de score, los que me miden la probabilidad, los que me ordenan a los clientes, antes utilizábamos regresiones logísticas. Teníamos que hacer un modelo para cada segmento,
trabajamos entre 10 o 15 variables, el poder de predicción era más bajo y la reestimación era más mal. ¿Hacia dónde creemos que hay que ir? Y que ya muchos están yendo, hacia algoritmos machine learning. En particular, la metodología que utilizamos nosotros se llama Extreme Gradient Boosting, porque tiene un muy buen equilibrio entre capacidad de clasificación e interpretación. Y ahí, con un solo modelo, podemos tener muchos segmentos, podemos tener muchas más variables, el reentrenamiento es automático y podemos sacarle el máximo provecho a todo este detalle de acciones, reacciones, open data y fuentes alternativas de información. Ahora, para la estrategia, para decidir si lo atiende un chatbot, si lo atiende un agente, si le hago una carta, qué acción implemento. En el pasado teníamos una estrategia predefinida, ¿no? Día 5 voy a mandar un SMS, día 1 le voy a hacer un mensaje automático, día 5 le voy a hacer una llamada, etc. Eso hoy ya hay muchos que lo hacen teniendo en cuenta el retorno de las acciones, un ROI por cada acción, pero sigue siendo una estrategia predefinida buscando la rentabilidad de la gestión. Y podemos ir a un modelo que me diga cuál es la siguiente acción, cuál es la siguiente trayectoria de acciones, no para ese segmento, no para esa cartera, sino para ese cliente al día de hoy. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a buscar? Prevenir atrasos, maximizar recuperos, optimizar recursos, minimizar pérdidas. Y los modelos nos van a ayudar a responder estas preguntas. ¿Qué cliente voy a gestionar y qué cliente no? ¿Qué gestor lo va a hacer? ¿No? ¿A quién voy a asignar para que haga esa gestión? ¿Qué canal va a utilizar? ¿Qué horario es el óptimo, por ejemplo? ¿Qué mensaje tiene que transmitir? ¿No? ¿En una llamada o en un chat? ¿O transmitir distintos tipos de mensajes para diferentes clientes? ¿Y qué solución tiene que ofrecer? Y todo esto, además de responder las preguntas, podemos hacer que ese algoritmo vaya aprendiendo, ¿no? Y vaya mejorando constantemente. Si somos capaces de responder estas preguntas, también muy probablemente las áreas de cobranza que están vestidas hoy de salvamento marítimo puedan llevar ese barco a navegar en aguas más tranquilas. Y al final la idea es, no tengo una estrategia para todos, no tengo una estrategia para cada segmento, tengo una para cada cliente, para cada momento. ¿Vale? Hasta ahí estamos y las preguntas que quieres. Gracias. Nos está tardando la implementación y el despliegue de un proyecto de estos. Y muy atada a esta, ¿qué nivel de madurez has encontrado que necesitas tener, pues, que necesitan las empresas tener para llegar, pues, como a un caso de éxitos de este tipo, ¿cierto? Y la segunda, bueno, ahí se pues, son tres. Y la tercera es también en el país, ¿con qué barreras regulatorias en cuanto a al uso de datos, pues, digamos, como paralelos o a los que siempre hemos usado, ¿cierto? Que son nuestra información y Buró, pues básicamente son como esas dos fuentes, nuestras fuentes principales de información. Entonces, ¿cuáles otras han utilizado en el país y qué barreras regulatorias te has encontrado? Bueno, muchas gracias por la pregunta. En tema de tiempos de implementación depende qué metodología vayamos a utilizar, ¿vale? Y depende cuál es el punto de partida de la información. Entonces, que lo ideal es aprendizaje por refuerzo, sí, no, pero si no tenemos acciones, si no tenemos reacciones, si la información no tiene la profundidad histórica deseada, si no tiene la apertura necesaria, quizás lo mejor es ir a un esquema de retorno de la inversión de la acción, ¿no? Entonces ahí también intentamos adaptar un poco las metodologías al punto de partida y en todo caso hacer un proyecto que te permita después ir evolucionándolos, ¿no? Viendo a futuro de, ok, cómo tengo que empezar a almacenar esa data, cómo la tengo que estructurar, qué infraestructura tecnológica tengo que pensar, etc. Entonces, tiempos de implementación de un modelo están sacando la extracción de información en 2 meses, 3 meses, ¿vale? La extracción de información depende de la entidad, puede tardar 1 mes, puede tardar 2, puede tardar 15 días. En temas de fuentes de información, aparte de las tradicionales, en Colombia vemos que se está avanzando mucho en Open Data, Open Banking, Open Finance, que no es necesario que esté la regulación implementada, esa tecnología ya se usa hoy por instituciones,
simplemente con que el cliente me dé el consentimiento, puedo descargar toda la información transaccional que tengo de otra entidad financiera automáticamente, sin que la otra entidad financiera tercera tenga que hacer nada para ello. Entonces esa información es súper valiosa. Y después hay muchos otros proveedores de data, ¿no? Pero si yo te tuviera que decir cuál creo que va a ser la fuente protagonista en el presente y en el futuro cercano, creo que Open Finance va a ser súper relevante, no solo para cobranza, sino para todos los modelos. No sé si me olvidé alguna consulta de las que me habéis hecho. Gracias. ¿Alguna otra?